que lleva por título Vivo en Santidad Diariamente. Ese es el título de este estudio. Vivo en Santidad Diariamente. Vamos a orar para así dar inicio con este estudio. Muy buen Dios y Padre Celestial, Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos infinitas gracias, mi Dios Altísimo, porque hasta el día de hoy tu amor, tu unción, tu gracia, tu cobertura, tu protección, tu sabiduría ha estado presente sobre cada uno de nosotros. Cuando vamos a hablar de tu palabra, que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que guíe, el que oriente, el que dirija en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos, dándote siempre gracias, con olor fragante a ti, con mucha gratitud en Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Vivo en santidad diariamente. El texto lo ubicamos en Hebreos 12:14. Ese es el texto. Hebreos 12:14. Y es una pregunta. Lo puede tomar de manera unipersonal, ¿no? Vivo en santidad diariamente. Hebreos 12:14. Dice así. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay varias ramificaciones. Dice la palabra aquí, seguid. Termina en D, lo que indica que es un mandato. Te ordeno, te mando a que tengas paz con todos. Sé que es algo difícil, ¿sí? Sé que es algo muy difícil. Pero les hablaba de la doctrina, les hablaba de esa comunión, y es importante que la paz, por lo menos de acá hacia allá, sea con todo, independientemente que de allá me lancen piedras. Es la paz de aquí, de ese crecimiento, ese nuevo nacimiento de aquí hacia allá. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En los días postreros, difícilmente, para no decir imposible, muy difícil, alguien con alguna mancha entra al reino de los cielos. Por eso dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para ver al Señor tenemos que estar en una vida en santidad. Y la santidad es un estilo de vida. La santidad a menudo se malinterpreta como un aislamiento del mundo, ¿sí? Como aislarme, como alejarme. Y cuando hablamos de santidad, no entra la duda de hablar de Jesucristo, de esos 33 años que Él estuvo acá en la tierra. Él es nuestro ejemplo de santidad. Él no se aisló. Él compartió con pecadores, tocó a leprosos, levantó al caído, restauró. Es decir, estuvo dentro del círculo de lo que ofrece este sistema. Él no se aisló. Él estuvo allí, activo, en combate. Decía uno de los jóvenes, en modo de guerra. Yo le digo a mis atletas, tanto masculino como femenino, en modo alerta. Modo alerta. Modo alerta significa que cuando estamos en la inicial, en primera base, estoy hablando de softball, en primera base estamos pegados a la base, ¿sí? Allí, esperando la seña del cobo de tercera, que nos puede dar toque de bola, bate y corrido, robe base, switch, aguante uno, ¿sí? Ese tipo de seña. Y yo estoy en modo alerta, que estoy atento. Así pasa con la santidad. Tengo que estar siempre en modo alerta, modo atento. Y que soy templo del Espíritu Santo, no olvidar eso. Para poder discernir lo que viene de Él, lo que sale de mi emoción, mi concupiscencia, mi pensamiento y lo que viene del adversario. Eso es importantísimo. La santidad no es un estado de aislamiento, sino una dinámica de relación constante con Dios. Cada momento, cada segundo, cada instante es importante que tu comunión, mi comunión esté conectada con Él, en oración, en lectura, en tiempo de calidad, orando, mentalmente, verbalmente, oralmente, pero orar, para estar activo en santidad. El adversario no descansa, el adversario te envía dardos y conoce tu pasado, conoce mi pasado, y busca, con situaciones pasadas, hacernos sentir indignos, culpables, rechazados, que cosas que sucedieron tiempo atrás, Él nos las recuerde en cada instante, para que ese sentido de culpa, de rechazo, ese arrepentimiento que tuvimos sea vano y nos sintamos indignos en lo personal, porque Él acusa. Pero hay una clave para vencerlo, con palabra, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
Al adversario se le derrota con la palabra. De allí el tiempo de calidad en oración, en lectura, en ayuno es importante para memorizar, para poder tener ese escudo y soportar esos dardos de fuego del maligno que nos quieren hacer sentir opacos, gris, con baja autoestima, rechazados, culpables, impuros delante de su presencia. Entender esto nos permite comprender que la vida cristiana es una integración perfecta entre la ética, la paz interior y la sensibilidad espiritual. Hay algo que es importante y es sinónimo de santidad, que es la paz. Si usted está en paz con el tercero de buena fe, créame que usted está en tranquilidad, en calma, en descanso, en reposo, en quietud. Cristo pasó por muchas vicisitudes. Usted y yo a diario las pasamos. Con vecinos, con familiares, con compañeros de trabajo, con hermanos, con amigos. Pasamos diferencias, discordias. Pero está en ti y está en mí saber responder con humildad, con mansedumbre, con respeto, sin perder la dulzura del carácter, del temperamento. Es importante eso. Hay un ejemplo práctico. Imaginemos una persona en un mercado abarrotado, ¿sí? Y al recibir del cajero, de la cajera, te da un cambio de más por error. ¿Qué hago? ¿Lo expreso o me lo reservo? Porque me está generando un beneficio económico. Le pasé $20, algo costaba 5, me tiene que dar 15, me dio 20. ¿Qué hago? ¿Guardo silencio? ¿Me aprovecho de la situación? ¿O mantengo mi integridad, mi ética, mi moral, mi conciencia, mi santidad? Y dar y expresar, me diste cambio de más. Esto realmente te compete. Eso es integridad, santidad. Saber hacer lo bueno delante de Dios. Aun cuando usted diga, pero no me está viendo nadie, pero te está observando Él. Y eso te da paz en lo interior. ¿Sí? Saber hacer lo bueno. Y vencer el mal con el bien. Vivir en santidad es ser empático con el entorno, con el vecino. Muchos de nosotros tenemos dificultades con los vecinos. Y lo estoy hablando acá tengo una audiencia de 77 personas, conté rápidamente. Y sacando mis cómputos métricos porcentuales, el 97% de acá son creyentes. Y como creyentes les estoy hablando de que sé que es una lucha continua, diaria, por mantenernos rectos, con corazones abiertos, con ser empáticos con el entorno. De allí la importancia de valorar al vecino. ¿Quién no ha tenido alguna diferencia con un vecino por alguna filtración o porque el árbol que tengo en el patio coloca ramas y supera los límites o las fronteras de los hogares? Pero está en mí tener integridad, honestidad y podar ese árbol y no entorpecer al vecino. Está en mí comprender quién está a mi alrededor. Si son vecinos y con el respeto de las personas que son adultos o ya bastante entrado en años, no incomodar a terceros de buena fe con música a todo volumen, sabiendo que acá tengo una persona de 80 años, 85, padeciendo, acostada. Eso está en mí, entender el entorno y convivir en un ambiente de paz, de tranquilidad. Ser empático, solidario. El saludar. Siempre le digo a los muchachos que es importante saludar, dar la mano. No dar la mano de manera superficial, sino un apretón y con ósculo santo. Y dejar a un lado la fragilidad. No perder mi santidad porque no me miró, no me saludó, me volteó la mirada, me ignoró, me dejó en visto. Eso es fragilidad emocional. Usted es creyente. Recuerde algo, más padeció Cristo, más sufrió Cristo, más fue torturado Cristo. Y nosotros no hemos pasado ni el 10% de lo que Él padeció. Entonces es cuestión de ser empáticos y de estar siempre en modo alerta. Yo siempre le digo a mi esposa, atenta y prevenida al bate. ¿Por qué? Porque debemos ser empáticos con lo que nos rodea. Donde yo resido, estoy rodeado de puras personas que son adultos mayores. La mayoría. Superan con creces los 75 años. Y es importante que cada uno de ellos, lo que le quede de vida, estén tranquilos y estén en paz. Hace 2 días se nos cayó un vecino. Venía con una bombona de las más grandes. Se fue. Mi esposa me dice rápido, salgo. Cuando lo iba a levantar, ya él se había levantado. Era mi entrenador de toda la vida.
Esa persona que cuando tenía 17 años me dice, tú tienes que ser lanzador y allí vas a conseguir estudio, trabajo y hasta esposa. Y ciertamente que fue así, ¿no? Me dio un buen consejo y cuando ella me dice eso, que él se cayó, salí yo disparado para auxiliarle. Gracias a Dios no pasó a mayores porque es un señor bastante activo, con 74 años, pero muy activo. Es de esos robles, ¿no? De que son de raíces fuertes. Y le traigo esta colación de que usted y yo, que estamos sanos, que estamos fuertes, debemos estar atentos a eso. De cuidar a nuestros ancianos, de visitar, de valorar a una viuda, a una persona de la tercera edad, a alguien que anda en silla de ruedas, a alguien que está cruzando la calle y carga su bastón que tiene un precinto rojo que indica de que la persona visualmente no puede observar. Eso es ser empático, parar al que viene aquí, levantarse, ir y ayudar, cooperar. No nos cuesta. Eso es santidad, eso es testimonio, eso es ser empático, eso es ser solidario. Y eso lo hacía Jesucristo. Jesucristo podía estar muy cansado, muy agotado, extenuado. Y él decía, dejad que los tales vengan a mí, no se lo impidáis. Él se refería a los niños. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo sé que los pastores pueden estar muy cansados, pero usted le escribe a la hora que sea y él va a atender. Porque ha entendido el llamado. Ha comprendido el servicio. Y es parte de esa santidad, de ese modelo que Cristo dejó acá en la tierra. Porque él fue como tú y como yo, un hombre de carne y hueso, que sintió y padeció. La gente lo ve a él como sobrenatural, como un héroe. Y realmente fue humano. Porque también tuvo miedos y temores. También tuvo problemas y dificultades. Y también lo expresó. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él fue como un varón y cumplió. Que dijo en la cruz de Telestai, consumado es. Deuda saldada, obligación cumplida, propósito cumplido. Y si él cumplió, tú y yo también tenemos que cumplir ese propósito acá en la tierra, del ayudar, el cooperar y el vivir en santidad. Esa santidad encarnada en mí, viendo el ejemplo de Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos teóricamente y prácticamente del mejor hombre en la historia de la humanidad, que es nuestro ejemplo de santidad. Decía un famoso escritor español, José Consuegra Higgins. Él fue uno de los escritores de una enciclopedia cultural y educativa de España, llamada Mi Universo. Y allí están grandes pensadores de la humanidad. Aristóteles, Gengis Khan. Gengis Khan era un emperador mogol, que traducido en nuestro idioma significa el gran príncipe perfecto. Alejandro Magno, Carlomagno. Pero cuando Consuegra llega a escribir de Jesucristo en esa enciclopedia, no era creyente, él no es creyente. Él expresa muy humanamente y muy conscientemente, muy honestamente, siento pena, dice él, siento pena de escribir sobre Jesús de Nazaret acá en esta enciclopedia, porque para mí, en lo personal, él trascendió las fronteras de la humanidad por toda la influencia que generó en la humanidad. Y me da pena colocarlo entre tantos mortales. Pero es mi deber, decía él al final del prólogo, colocarlo, porque realmente merece ser ubicado como el hombre más grande en la historia de la humanidad, Jesucristo, por todo lo que ha aportado. Más adelante decía ese mismo escritor que Jesucristo ha influenciado tanto en la humanidad que han pasado 1900 años en su momento cuando él escribió, hoy en día más de 2000, y él decía, han pasado más de 2000 años y aún en el día de hoy seguimos hablando de Jesucristo. Seguimos hablando de Jesucristo. Y mencionaba allí a Napoleón Bonaparte. Usted está recordando a Napoleón porque lo estoy mencionando ahorita, pero no lo recordaba. Usted está recordando a Alejandro Magno porque lo estoy recordando ahorita, pero no lo recordaba. A cambio, a Cristo lo tenemos presente diariamente. En inhalar, en exhalar. Porque sin Él, créame que no tenemos aliento de vida. Él es soplo de vida. Porque murió por ti y murió por mí. Cristo era tan grande como ejemplo de santidad que el soldado que le clava la lanza en el costado para verificar que Cristo ya había expirado, lo dice Juan 19:34. Cuando él le clava la lanza, por cierto, ese soldado lleva por nombre Longinos, que traducido en nuestro idioma significa lanza. Justamente la lanza le clava la lanza a Jesucristo. Cuando le clava la lanza,
Dice Juan 19:34 que salpica agua y sangre y le cae en el rostro a Longinos. Longinos era un soldado romano, un adulto, vamos a decir, de 40 y tantos años. Cuando él le cae y le salpica agua y sangre en sus ojos, él tenía visión parcial. Su visión era borrosa. Esto lo establece los relatos de Pilato y algunos evangelios de Nicodemo, que son apócrifos, no están canonizados, pero se mantuvieron en la historia. Habla allí de Longino. Cuando él le cae, después de clavar el lanza a Cristo para corroborarle que había fallecido, él recibe en ese momento visión. ¿Sí? Le quitan la venda tanto en lo biológico como en lo espiritual. Y él más adelante expresa, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Sí? Fíjense lo que hace Jesucristo, ¿no? Aun cuando ese milagro no está canonizado, conversaba yo con el pastor eso para que me orientara, vemos la grandeza de Jesucristo. Todo lo que Él ha generado, como hombre, como persona. Que mucha gente me ha dicho, pero Él es un ser sobrenatural, pero fue de carne y hueso como tú y como yo. En algunos debates que he tenido, sobre todo allá en la parte baja de la ciudad, en la Raúl Leoni, siempre entramos en debates de deporte o sobre todo algunas cuestiones religiosas. Y yo en lo particular, yo no acepto un debate con alguna persona que me diga que hay otro mejor que Jesucristo. Para mí eso no tiene debate, sin discusión. Y no caigo en diálogos estériles. Para mí Jesucristo es el hombre más grande de la historia de la humanidad, punto. No acepto debate de eso. Porque nadie ha dado su vida por ti y por mí. Ni Mahoma, ni Krishna, ni Buda, ni Confucio. Ninguno de ellos. Y solamente Jesucristo. Años atrás teníamos acá una escritura muy bonita que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo tenemos acá escrito en un libro, años atrás. Y ciertamente, no hay un ser en la historia de la humanidad que te haya dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Buda, que significa iluminado, dijo, busca el camino y lo hallarás. Igual Krishna, Mahoma, entre otros. Solamente Jesucristo. Eso revela la grandeza de nuestro Señor amado Jesucristo. Como hombre, estoy hablándolo como hombre. Hay tres pilares fundamentales de la vida que nos reflejan santidad. El primero, la integridad en el afuera, que tiene que ver con nuestro testimonio público. Y yo sé que usted me puede decir que no nos debe interesar lo que piensan los terceros. Y ciertamente tiene razón. Pero es importante tener testimonio, tener moral, tener criterio. Y de que nuestro testimonio alcance con la luz que de Cristo y su Espíritu Santo que habita en ti y habita en mí, iluminemos a otros para que lleguen a los pies de Cristo. A eso se refiere el Señor cuando habla de testimonio público. La santidad se pone a prueba cuando salimos de nuestra comunidad de fe. Es decir, se pone a prueba cuando dejamos la congregación de la puerta hacia allá. Ahí se pone a prueba nuestra santidad y nuestro testimonio público. Para convertirnos en una influencia transformadora en el entorno social y profesional. La santidad en lo público es la validación externa de una transformación interna. A veces no es necesario hablar para que la persona, el tercero, te exprese de que realmente eres un hijo de Dios, como lo expresaba el soldado en su momento cuando le clava la lanza a Jesucristo. Dice la palabra en Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra brille implica una visibilidad intencional. La integridad es el combustible de esa luz. Nuestra integridad es importante. Nuestro andar y accionar es importante. Porque somos carta leída. Carta leída. Como tú te desenvuelvas, como tú te expreses, como tú acciones, como tú tratas a un adulto mayor, como tú tratas a un portero, como tú tratas al que limpia, eso habla más de ti. De allí la importancia que cada uno merece respeto y buen trato. Cada uno. Eso habla de nuestra santidad, de nuestra ética, de nuestros valores en Cristo Jesús. Y actuar como actuó Él. Pensar como pensó Él. Y siempre les digo a los muchachos, modo alerta, atento. Y agudicemos ese oído al Espíritu Santo, que Él nos guía y nos orienta a través de la oración, a través del ayuno,
a través de la lectura. Y Él llena esos vacíos en lo interno, en lo emocional. Y no dar rienda suelta a nuestra emoción, a nuestra carnalidad, a nuestra concupiscencia, a nuestra manera de pensar, sino llenarnos a través de Él para obtener esa santidad que es importante y que sin santidad no veremos al Señor. Sin la santidad no veremos al Señor. Es un tema amplio, es fuerte, es profundo, pero es una realidad. La integridad pública requiere una muerte al yo, a la carne, y al deseo de aprobación social o éxito material a cualquier precio. Jesús fue el modelo perfecto de integridad. Él no fue a negociar ante Pilato su libertad, sino que se mantuvo firme como un varón en el propósito que le fue encomendado. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él guardó silencio. Y nosotros muchas veces respondemos a una ofensa. Cristo guardó silencio. No todo merece una acción de nosotros. No todo merece una expresión. A veces saber callar es importante. Y no permitir que el sol se ponga sobre vuestro enojo. En una oportunidad, el año pasado, yo trabajé con esta gestión actual del mandatario regional 120 días. Y en una oportunidad llega la que era tesorera en ese momento. Ya hoy en día no es tesorera. Llegó como una tromba con 6 personas. Eso empujó la puerta y pasó como una tromba. Cuando yo veo esa actitud, esa acción, yo lo que dije fue, Padre Santo, guíame. Porque venían 6, todos apoyados políticamente. Obviamente mi abogado es Cristo y Dios Altísimo. Y se fue, inhalar, exhalar, y ella llegó. Y dentro de su propia accionar y actuar en función de su impulso y su emoción, ella me increpa y me dice, Héctor, ¿hasta cuándo ese error con los impuestos? Yo le dije, hola, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te guarde. Ella se bajó de una vez, bajó. Ay, perdón, Héctor, buenos días. Yo le dije, mira, el tema de los impuestos es un tema ajeno a contabilidad, porque el agente de retención de impuestos pertenece justamente a tu división, a tu secretaría. Y aquí está el señor Emiro. O sea, es un tema ajeno a contabilidad. No tiene nada que ver. Que yo te apoyo, sí. Que estoy atento también. Pero es algo que pertenece y está bajo tu revisión y supervisión. Cuando le expreso de esa manera, ella se bajó aún más. Al final terminó pidiéndome disculpas. Y yo le dije que no hay nada que disculpar. Que somos compañeros de trabajo, pero está en el diálogo la resolución del conflicto. Y siempre digo que el diálogo es la única herramienta para la resolución de conflictos. Esto aplica para las relaciones interpersonales, pasionales, laborales, deportivas, amorosas, profesionales, el diálogo. Nunca permita que el sol se ponga sobre su enojo y nunca responda una afrenta con otra afrenta. Siempre baje. Que la respuesta blanda calma la ira. Es importante. El día viernes falleció una amiga de infancia, la conocía desde los 5 años. Ella estaba radicada en Utah, Estados Unidos. En el plano amoroso ella siempre eligió mal. Nunca buscó dentro del redil, sino fuera del redil. Lastimosamente, con la poca fortuna de que siempre cuando buscó fuera del redil, encontró hombres violentos, muy violentos. Hombres con poca madurez, hombres con poco temor de Dios. Y el día viernes ella pierde su vida. Esto habla del autocontrol, el dominio propio que debe tener cada ser humano en Cristo Jesús, sobre todo los creyentes. Ella en una discusión acalorada con su ex esposo, él termina por tomarla por el cuello y la estrangula. Ella se desploma. Cuando ella se desploma, él sale automáticamente, agarra un mecate y se guinda. Dejaron un menor de 10 añitos, que ahorita está con las autoridades competentes mientras se esclarecen los hechos y el caso. Y gracias a Dios él tiene a su abuelita ya, pero ahora ella tiene que evacuar pruebas para demostrar que realmente le compete a ella tener la patria potestad del menor. Pero ¿qué le quiero decir? No demos rienda suelta al impulso, a los celos, a la rabia, a la ira. Santidad. ¿Cómo actuó Cristo cuando vino la mujer adúltera? Respiró y siguió escribiendo. Pensó y expresó. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero si viene alguien
con el sol puesto sobre su enojo y yo le respondo de la misma manera, ¿qué va a ocurrir? Allí terminamos en un patio de gallos peleando el uno al otro. Y lo peor del caso es que siempre la mujer lleva la de perder desde el punto de vista físico, sin subestimar a la mujer, por supuesto. Y le cegó la vida. 42 años, el señor de 55. Dominio propio, santidad. Yo he tenido mis vicisitudes con mi señora esposa y ayer lo expresaba. Pero cuando llegan esos momentos, que han sido pocos, gracias a Dios, cuando llegan esos momentos yo guardo silencio. Guardo silencio, espero un tiempo prudencial, que todo baje, y le digo, ven, vamos a dialogar, a dialogar. Y así ha sido. Porque hermano, perfecto no somos, buscamos esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero es importante el dominio propio, esa es la palabra, dominio propio. Porque Jesucristo no es espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio me mantiene en vilo, en santidad. Tener límites y no dar rienda suelta a mi emoción, mi pensamiento. Y recordar, actuar como actuó Cristo, con mansedumbre, con humildad. Aprended de mí, dice Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón. Esto aplica mucho en las parejas. En las parejas. Y le decía yo a las chicas ayer, que estaban presentes acá en el ministerio, muchachas, si usted quiere conocer a un hombre, a un caballero, a esa persona con la que usted quiere subir al altar, observe cómo trata a un adulto, al papá, a la mamá, a un familiar, al portero, al mesero, al mesonero, cómo lo trata. Y bajo esa perspectiva te haces una idea. Cómo se expresan es importante. Para evitar situaciones como la ocurrida el viernes. Importante. Y más que ellos son una generación de relevo, que son los que van a tomar el testigo acá de nuestra congregación. Pero hay que educarles e inculcarles el valor de la santidad, del dominio propio, y no dejar rienda suelta mi emoción, mi pensamiento, y que me dominen mis impulsos y mi temperamento. La palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagine a un profesional que trabaja en una estructura donde la corrupción es el atajo para obtener beneficios. La santidad se manifiesta cuando se decide mantener honestidad. Incluso si eso significa un crecimiento exponencial en mi economía. Al actuar con rectitud y negarnos a participar en eso que no edifica, el creyente se convierte en un referente de luz, en alguien que marca un antes y un después, en alguien que es diferente, en alguien que ha reconocido que Jesucristo es el que va y habita en mí, que es mi luz, mi referente, mi estandarte, mi bandera. Y más sabiendo cómo está la situación desde el punto de vista económico, que todos queremos ese atajo, pero usted no es todo el mundo, usted es diferente, usted es creyente. Y aquí le estoy hablando a un 97% de la audiencia que es creyente. Y la palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces es importante colocar límites. Segundo indicador, segundo punto, la paz como indicador de santidad. La paz no es la ausencia de conflicto. Conflicto siempre vamos a tener. Diferencias siempre vamos a tener. La cuestión es cómo actúo yo, cómo lo tomo yo. Todo me ofende, todo me molesta, todo me incomoda, todo me irrita. Si eso sucede, créame que templo del Espíritu Santo no somos. Porque el que tiene a Cristo en su corazón tiene paz, aún en medio de la adversidad, aún en situaciones extremas, como estar privados de libertad, como estar en una unidad de cuidados intensivos, aún en medio de esa adversidad hay paz. ¿Por qué hay paz? Porque estoy seguro a dónde voy. Yo sé que usted está seguro a dónde va cuando llegue el momento de expirar de este plano. Y eso es lo que me da paz y tranquilidad. Todos acá hemos pasado por algún duelo y nos duele, nos corroe, nos confronta. Mi papá cumplió el jueves 5 años y lo recuerdo como si fuese sido ayer. Y duele, créame que duele. Pero nos confronta y nos llena de gozo saber dónde está. ¿Dónde está? En un lugar de reposo mientras viene el advenimiento. Pero el que se va sin él
¿Dónde está? En la antesala a lo que viene, con conciencia plena y con ganas de expresarle a sus familiares y seres queridos que busquen de la presencia de Dios. Pero ya no hay vuelta atrás. Por eso la santidad es un estilo de vida y sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestro ejemplo de santidad es Jesucristo. Si usted quiere conocer de Cristo, lea los 4 evangelios. Cuando llegué nuevo acá, ese fue el consejo que me dio el pastor Arcadio. Héctor, lea los 4 evangelios, que son 4 pilares fundamentales para que usted conozca cómo actuó Cristo, cómo se desenvolvió Jesucristo. Y fíjense lo paradójico. Cristo vivió solamente 33 años, pero pareciera que hubiese vivido 100, por la calidad de ser humano que fue, por la calidad de riqueza que generó en su vida, en lo espiritual, en su accionar y andar. Fue un hombre íntegro, digno de admirar, intachable. Qué bonito cuando usted le preguntan a algún familiar o en la calle, ¿dónde te congrega? En la Jesucristo es Amor. Allí está el pastor Aimee, varón de Dios. A mí eso me llena y me reconforta. No, me eriza un poquito. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno quiere escuchar. Eso es lo que uno quiere escuchar. Y a mí eso me llena y me motiva a seguir adelante en Cristo Jesús, porque también quisiera que dijeran eso de mí, ¿sí? De ese andar y ese accionar. Pero hay que ser introspectivos, mis hermanos y mis hermanas. Mirar hacia acá. No solamente observar hacia allá. Mirar hacia acá. Que de la abundancia de esto, habla esto. De la abundancia de esto. Si usted quiere saber cómo es alguien, escúchelo y deje que se exprese. Allí usted va identificando qué es lo que habita realmente en ese corazón. Fundamento bíblico. Hebreos 12:14. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es revelador que el autor junte la paz y la santidad en una sola sentencia, desde el punto de vista jurídico, hablando así. Es una evidencia más fuerte y contundente que cualquier otra. Buscar la paz con quienes nos han herido es un ejercicio de autoridad espiritual. Es muy fácil tener paz con alguien que me cae bien, con alguien que me agrada, con alguien con el cual me río y me gozo. Pero es difícil tener paz con alguien que te ha ofendido, que te ha generado infamia, calumnia, te ha tirado el escarnio público, te ha vituperado. Es difícil tener paz con alguien así. Pero aún así, Cristo nos manda a servir y perdonar a esa persona, porque eso es santidad. Eso es santidad. Perdonar, arrepentirnos, levantar al caído, ayudar. Decía el pastor tiempo atrás, el pastor Aimee, de que si hemos cometido alguna ofensa con algún tercero, no solamente debemos pedirle perdón, sino también debemos buscar resarcir ese error. Y yo lo he puesto en práctica. No es fácil pedir perdón, pero me ha tocado humillarme, doblar la rodilla y ser manso y humilde de corazón. Después que usted lo pone en práctica, usted siente paz, que es lo que habla aquí el estudio. Paz y santidad. Vivo diariamente en santidad. Entonces es importante. No solamente tener paz con los que me caen bien, sino con aquel que tú sabes que es contrario. Que a veces no tienes ni idea por qué te ofende o por qué habla de ti. Pero recuerden algo, también hablaron de Cristo y nunca lo conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces también es algo espiritual. El simple hecho, mi hermano y mi hermana, que usted sea luz en medio de una comunidad donde haya 3 hechiceros, usted va a ser de estorbo a esa persona sin usted saberlo, sin tener conciencia o sin conocerlo. Porque usted es de estorbo, porque es un ser de luz. No sé si me entienden el plano espiritual del que estoy hablando. Entonces ya usted está generando sin saber, sin conocer qué tipo de altar, qué tipo de hechicería, qué tipo de trabajo trabaja el tercero. Usted con su oración, con su ayuno, estorba sin proponérselo a esa persona. Entonces es importante tener discernimiento, conocimiento y comprender y entender. De que a veces vamos a ser de estorbo a otras personas. Pero esa es la palabra en Mateo 5 en las bienaventuranzas. Bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan. Y estamos llamados a ser pacificadores. Pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Por eso el soldado Longuino dijo, realmente este era el Hijo de Dios. Por lo que observó en él, por su actitud. Nunca se quejó. Cristo nunca se quejó. Pidió agua y le dieron vinagre. Vio que uno de sus discípulos amados lo traicionó con un beso. Otro lo negó. Otro no creyó. Y los demás se fueron, huyeron. Se quedó solo. Y aún así nunca se quejó. Nunca se quejó. Nosotros por cualquier cosa nos quejamos. Que déjeme informarle que la queja no es testimonio de santidad. Debemos ser agradecidos. Si nos queremos quejar, podemos ir humildemente y hacemos la visita en emergencia del hospital para que veamos lo que realmente es una queja. Lo que es realmente tener un familiar en una situación de fase terminal. Lo que es tener un familiar privado de libertad en un instituto judicial o lo que conocemos como la penal. Lo que es tener a un familiar en el circuito judicial penal, enfrentando una denuncia de índole penal. Eso sí es complicado, delicado. Pero usted y yo, gracias a Dios, habremos pasado por esa situación, pero tenemos paz en medio de la tormenta y de la adversidad. Porque usted ha nacido de nuevo, yo he nacido de nuevo. Ante una injusticia personal o una ofensa pública, la reacción natural del mundo es la venganza o retaliación. Nosotros no estamos llamados a eso. Estamos llamados a perdonar. A que si alguien me ofende, yo bajo. ¿Por qué? Porque usted es diferente, yo soy diferente. Usted ha creído en alguien que fue crucificado bajo un delito público, notorio, semidesnudo, avergonzado, con su mamá observándolo allí, con impotencia. Y a nosotros, porque nos dejan en visto en un mensaje de WhatsApp, nos incomoda y nos irrita. Hay cotidianidad, hay actividades, hay ocupaciones. Mantenga la calma, mantenga la calma. No se llene de ansiedad. El día de mañana traerá su afán. Eso es santidad. Vivo en santidad diariamente. El creyente que busca la santidad elige responder siempre con mansedumbre y buscar siempre y activamente la reconciliación. La reconciliación, activamente. ¿Por qué? Porque hemos entendido el mensaje. Hemos entendido el sacrificio que hizo Él en la cruz. Hemos entendido que Él murió por ti, murió por mí. Y fue un sacrificio que sigue vigente al día de hoy. Porque han pasado más de 2000 años y seguimos hablando de Jesucristo. Y de ese sacrificio. Y de ese esfuerzo. Camino a la Gólgota, se cayó 3 veces. Y las 3 veces se levantó como un varón. Nosotros nos caemos una vez y nos cuesta levantarnos. O ya buscamos culpables en tercero de nuestra situación, de nuestra desgracia. Él se levantó y el madero era pesado. Él estaba desangrado, herido, torturado, con el hombro dislocado. Cada gota la sintió, la padeció y él se levantó. Tú y yo tenemos que levantarnos. Es una obligación, es algo imperativo. ¿Cómo nos levantamos? A través del arrepentimiento, del perdón, de la reconciliación, de buscar su presencia, de perdonar. Por muy grave que sea la ofensa, hay que perdonar. Y sé que ustedes estarán pensando en los delitos, y yo les entiendo, pero usted lo perdona y esa persona que cometió el delito, el acto punible, el hecho punible, tiene que rendir cuenta ante la justicia. No tome justicia por su mano. No estamos llamados a tomar justicia por nuestra mano. Hay instancias judiciales que se encargan de eso, pero yo debo perdonar, por muy grande que sea la ofensa. Hay personas que al día de hoy dicen que Jesucristo mantuvo relaciones sexuales con María Magdalena. ¿Sí? Tú y yo estamos llamados a defender el honor de Jesucristo, porque a Él amamos, a Él adoramos, a Él le seguimos. Y dice la palabra en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta Biblia debemos defenderla, porque es la palabra de Dios. El testimonio vivo de Jesucristo vivo de los 33 años que él vivió, tenemos que defenderlo, nos debe doler. Cuando alguien hable mal de él, me debe doler. A mi esposa una amiga le decía, él fue un profeta más. Hoy en día, esa muchacha que dijo eso es creyente y bautizada. ¿Sí?
Entonces vean la influencia de Jesucristo, aún con lo que lo desprecian y subestiman. La noche que fue entregado, el impulso, el temperamento de Pedro llevó a darle con la espada al centinela que venía por Cristo. Y Cristo mantuvo la calma y restauró. Perdonó y restauró. Tú y yo estamos llamados a eso. Restauró la oreja del centinela. Eso es acción, eso es amor. Aun cuando me estén crucificando. Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Se está desangrando allí de semidesnudo y está perdonando. Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta perdonar un chisme? Un dime y un direte, una ofensa. Y él está perdonando, incluyendo al que le clavó la lanza, al que lo clavó, al que lo entregó, al que lo negó, al que no creyó. Por amor a ti y por amor a mí. Ahora, ¿cuánto más nosotros que no vamos a pasar por eso, mis hermanos? Y si pasamos por eso, bienaventurados sois. Feliz, feliz y muy feliz. Mateo 5 en la bienaventuranza. Estamos llamados a ser pacificadores, a llevar un mensaje de paz y no de confrontación, y a saber tolerar. Seamos tolerantes. Somos intolerantes, todo nos ofende, todo nos irrita, todo nos agobia, todo nos genera irritación. Hermano, bajemos un poco los precios, diría el pastor José Luis, y seamos tolerantes. Aprender a tolerar y a perdonar y a demostrar que realmente soy un hijo de Dios, como dijo el centinela. Este verdaderamente es el hijo de Dios. Como me dijo un amigo, el pastor es un hombre de Dios. Eso a mí me agrada y yo quiero que eso también lo digan de mí, pero depende también de mí, de mi decisión, de mi actuar, de mi accionar, de mi caminar. Eso es importante y eso es válido. No demos cabida al orgullo. Esto demuestra que el carácter de Cristo ha vencido al orgullo de la persona, probando que es posible estar en paz con todo en la medida que dependa de mí. Como les decía, si tiran piedras que sean de allá para acá, pero no de aquí para allá. Y si las lanzaron, yo los perdono, porque a eso estamos llamados. Si me tiraron al escarnio público y estoy consciente de mi inocencia, yo los perdono. Pero eso lo indica nuestra santidad, comunión y relación con Él, diariamente, mentalmente, verbalmente, oralmente, en el estudio. Muchos de nosotros tenemos vacíos en lo emocional, pero ese vacío lo llena Él a través del tiempo de calidad. La santidad es un estilo de vida, pero depende de mí, depende de ti. De buscarlo diariamente y de perdonar, de saber perdonar, que nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. Pero si Él perdonó, tú y yo también tenemos que hacerlo. Tú y yo también tenemos que hacerlo. Una agresión. Hace tiempo estaba jugando y siempre en el deporte, uno como lanzador, siempre le digo al pastor, no me tires recta pegada, ¿no? Porque a mí los picheos pegados me da temor el golpe, ¿no? Pero yo soy lanzador, yo también las lanzo. Lastimosamente estoy enfrentando un bateador y lanzo un picheo pegado y le pegué en la costilla. Ese muchacho cayó arrodillado, la pelota a 75, 76 millas en 14 pasos. Yo me sentí más culpable que él, a mí me dolió más que a él. De hecho, yo coloqué el guante y le pedí disculpas, pero no bastó. Se vaciaron los dogados y se me vinieron encima con bate 2 personas. Yo lo que dije entre mí, bueno, señor padre, aquí fue. Pero yo me quedé quieto, yo me quedé tranquilo. Yo me quedé en el pitching ball, que es la tabla de lanzar, me quedé tranquilo así. Cuando veo que de la grada se bajan 2 personas y 2 de estas. Se tiraron, no sé cómo se tiraron, cayeron. Y si se meten con caballos, se meten con nosotros. Y hasta ahí llegó el problema. Gracias a Dios, yo terminé pidiendo disculpas, pero también informé que es una parte de acción de juego. Bueno, él estaba allí montando el juego y yo lancé y le pegué. Le pedí disculpas. Las personas que se venían con los bates, al final del juego también me acerqué, le pedí disculpas, ellos también pidieron disculpas. Pero es eso, buscar la conciliación, no la violencia. Se me dan un batazo, quedo en la costilla o acá, porque venían combates. Pero eso es parte de usar el diálogo como única
herramienta para la resolución de conflictos. Porque imagínense que yo también accione y me les vaya encima, ¿qué voy a recibir? También una afrenta. Y 4 contra 1 es mucha diferencia, por muy fuerte que la persona se crea. Entonces siempre usar el diálogo. Y aplica para las parejas. El diálogo. La conciliación. Es importante. No dejar que el sol se ponga sobre su enojo. Y la respuesta blanda calma la ira. Yo he visto a mi esposa muy brava. Y cuando la he visto hablar yo, me bajo. Pero también nos lleva a entender, mis hermanos y mis hermanas, ¿en qué sentido? Que usted debe vivir, diría el pastor Ivy, y perdona que lo mencione tanto, diría el pastor Ivy, usted debe vivir en la relación de pareja con intencionalidad. Es decir, conocer en gran manera hasta el hogar donde esa persona creció. Mi esposa viene de un hogar disfuncional, con padres divorciados, donde la rebeldía estaba a la orden del día. Eso yo lo entiendo y lo internalizo, por eso lo comprendo. Para la gloria de Dios, no era creyente y llegó a los pies de Cristo usando a un instrumento de bendición. ¿Sí? Eso es importante. Que usted sea instrumento de bendición y no de destrucción o perdición, de levantar al caído. Pero tengamos dominio propio, santidad, tengamos dominio propio. Cuando le damos rienda suelta a las emociones, sucede lo que aconteció el viernes. Perdemos el control y en un ataque de ira, de rabia, caemos en un delito que ciega la vida de un tercero y después la mía propia. Homicidio y suicidio. En este caso sería feminicidio porque fue contra una mujer. Dominio propio. Mi esposa, que es psicólogo, me explicaba que en un ataque de ira, de rabia, la persona que generalmente es violenta no tiene dominio y actúa por impulso. Después que actuó, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo lo resucitamos? En el amor de Jesucristo, su misericordia y su voluntad. Y con fe inquebrantable. Pero dominio propio. Fundamental. Dominio propio. Y aplica para todo. En cualquier tipo de relación interpersonal. La santidad ante todo. Tener presente y estar en modo alerta. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Templo. Él habita aquí. Cualquier cosa que expresemos de manera negativa, Él se contrista. Efesios 4:30. Él se contrista. Estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a la santidad. Y a pedir perdón. Y a resarcir ese error. Cuesta, es duro. Pero hay que hacerlo. Porque Él lo hizo. Él perdonó. Se sacrificó. Y nosotros estamos llamados a eso también. A seguir ese ejemplo en carne viva de Jesucristo. Tercer punto. La sensibilidad y vigilancia del corazón. La madurez espiritual no es la ausencia de pecado, sino la reducción del tiempo de reacción entre la falta y el arrepentimiento. La santidad es la fragilidad de un corazón que no soporta estar distanciado de su Creador. Cuando cometemos una infracción, alguna transgresión, el Espíritu Santo que habita en ti y habita en mí, nos trabaja aquí en la conciencia. Me siento culpable, me siento mal. Para volver a tener paz, debo ir y acercarme a la persona y pedir perdón, disculpa. Y vuelvo a tener paz, tranquilidad. Vuelvo a ordenar mi casa. Como esté tu casa, está tu vida. Si tu casa está desordenada, tu vida está desordenada. Si tu alcoba, tu lecho, tu cuarto está desordenado, tu vida estará así. Estamos llamados a tener una vida de orden. De orden. Todo en su lugar. Y a pedir perdón. A pedir perdón. Es importante ser humildes y mansos y respetar a tu compañera, a tu compañero. Valorarlo empáticamente. Ubicarnos en esa acera del frente. A eso se refiere ser empático. En ubicarnos en esa acera del frente. Y en pensar como pensó Cristo. Siempre tenga en mente lo que es el ejemplo de Cristo con la mujer adúltera. ¿Cómo reaccionó él? Salmo 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Desde el momento que usted recibe a Cristo en su corazón, de manera espontánea, abierta, fluida, sincera, usted pídale eso. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Saque esas impurezas. Saquemos las impurezas, lo que no nos permite avanzar, servir.
ayudar, colaborar. Limpiemos ese corazón. Y de la abundancia de esto, hablará esto. De lo que me lleno de esto, hablará esto. ¿Y de qué me nutro? ¿De qué me lleno? De falsas noticias, de situaciones negativas, de un entorno hostil. ¿De qué me lleno? ¿De qué me nutro? Ahí está la palabra, está el ayuno, están mis hermanos, mis hermanas, está la congregación. Y no dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. Qué importante es tener la capilla ardiente. Me refiero a venir a congregarnos. Acá se recibe bendición y vida eterna. Porque estamos entrenando. Usted viene acá a entrenar. Aquí usted viene a prepararse. Esto es un centro de entrenamiento para poder salir al terreno de juego a jugar y a dar lo mejor de ti con inspiración y con valor agregado. A jugarnos la vida ya. Porque cada día que pasa nos jugamos nuestra vida eterna. Pelear la buena batalla de la fe. Cada día que salimos allá, estamos peleando la buena batalla de la fe. Echando mano de la vida eterna. Santidad. El Señor nos manda eso, santidad. Y a tener paz con todos los hombres. Es una orden, es un mandato. Hebreos 12:14. La vigilancia del corazón requiere humildad extrema, radical. Estamos llamados a ser humildes. En los 4 evangelios, Cristo solamente dijo 2 cualidades de su personalidad, porque era tan humilde que no le gustaba hablar de él. Tan humilde era Cristo, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él no dijo más nada de él. Él no dijo, soy alto, soy guapo, soy atlético, soy bien, tengo los ojos azules. No dijo nada de eso. Ni cualitativamente, soy dadivoso, soy honesto, soy íntegro, nada de eso. Dijo, humildad y mansedumbre. No dijo más nada de él. Fíjense la calidad de ser humano que era. Y a eso nos llamó. Manso y humilde. Pacífico. A Cristo lo podían ofender públicamente y él mantenía la cordura, dominio propio. A Cristo le podían levantar la mano y él mantenía la cordura, dominio propio. A Cristo le pueden decir, esto es el hijo de los judíos, el rey de los judíos, y él mantenía la cordura, dominio propio, santidad. Es un estilo de vida. Yo elijo seguir a Cristo. Yo elijo seguir los preceptos que él dejó y que están vigentes al día de hoy. Porque venció la muerte, no olvidemos eso. Resucitó el tercer día. Cumplió todo lo que ha prometido. Incluyendo las profecías de nuestro Dios Altísimo, se han cumplido en un 97% también. Faltaba solamente la segunda venida, que cada día la anhelamos y la esperamos. Pero hoy en día el creyente anhela más un vehículo, una casa, que la segunda venida. Suena duro, suena cruel, suena crudo, pero es así. Hoy en día usted anhela bendiciones desde el punto de vista material, o anhelamos, porque voy a colocarme también con humildad en ese saco. Hoy en día el creyente quiere más lo material que la segunda venida. Y créame que debemos anhelar día a día la segunda venida. Cristo viene. Maranata. Un corazón endurecido justifica el error. Un corazón santo se quiebra, se quebranta ante la convicción del Espíritu Santo que habita en ti y habita en mí. Nos quebranta, nos corroe, nos doblega, nos tumba con la conciencia de resarcir el error cometido, de pedir perdón. Pero eso solamente lo hace cuando el Espíritu realmente habita acá y habita acá. Estamos llamados a levantarnos. Satanás, y que el Señor lo reprenda, no se levantó. La soberbia y el orgullo lo llenó. Y eso es lo que Él quiere. Que tú y que yo no nos levantemos. Cristo pasó por pruebas y tentaciones en los 40 días. Pero todas esas las venció con palabra, porque se nutría, oraba de día y de noche. Y tú y yo, para estar en santidad, para poner en práctica la santidad, tenemos que orar de día y de noche. Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba Daniel. Nosotros oramos 1 minuto o menos de 1 minuto y estamos cansados. Llegan las 10 de la noche, bueno, Señor, mañana te doy las gracias. Bueno, ya voy a dormir. Ingratitud. Ingratitud. Aunque Jesús nunca pecó, su vida fue una constante vigilancia y dependencia del Padre. Hay un versículo que yo no entendía. Lo explicaba Moisés, que decía, Padre, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Yo no lo entendía. Investigué y busqué. No entendía. Le consulté al pastor, me dio luz para la gloria de mi Dios Altísimo. Dependencia.
Dios es omnipresente, está en todas partes, pero a Dios le gusta que tú y que yo digamos que dependemos de Él. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Dependencia. Y tú y yo dependemos de Él. Cualquier movimiento, cualquier decisión, cualquier acción. Eso es santidad. Consultar, filtrar todas las informaciones. Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró. Bien, yo respeto eso superficial. Pero vamos a filtrarlo a la luz de la palabra. Dependencia. Usted y yo dependemos de Él. Cada movimiento, cada decisión se consulta, se filtra. Jesucristo pasaba noches enteras en oración para asegurar que su voluntad humana estuviera alineada con la perfecta voluntad de Dios. En Getsemaní, su sensibilidad fue tal que sudó gotas de sangre al rendir su voluntad. Cuando un líder pide perdón por su soberbia, está reflejando el kenosis, el vaciamiento de Cristo, que siendo Dios se humilló a sí mismo. Efesios 2:18. Él se humilló a sí mismo siendo hombre también. Soportó muchísimo, toleró. Hoy en día a mí todo me irrita y todo me ofende. Si el pastor no me saludó, me ofende. Si el pastor no me saludó, algún secreto sabe de mí. Si el pastor no me saludó, realmente algo estoy haciendo que el pastor no me ignoró. Tolerantes, 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 mis hermanos. Y si usted quiere tanto al pastor, acérquese, déle un abrazo, salúdelo. Rompa el hielo, la barrera. Él está a la distancia de un mensaje y de una cercanía. Y así sucede con el Señor. No es que Dios se aleja de mí, yo me alejo de Él. Y el vacío que está aquí lo debo llenar en Él. Esos vacíos emocionales, ese orgullo, esa soberbia, erradicarlo y llenarme de lo que edifica. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que identifica el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu Santo, que allí está para la gloria de mi Dios Altísimo, lo colocaron allí, el fruto del Espíritu Santo. De eso tenemos que llenarnos. Para tener un corazón limpio y que el templo, que es tu corazón, que es mi corazón, pueda habitar consagradamente el Espíritu Santo. Y no contristarlo, no herirlo. Porque él se entristece con cada acción tuya, con cada acción mía negativa. Se entristece, se contrista. Y como siempre le digo, modo alerta, atento, prevenido, con oídos agudizados. Y buscar en la palabra la voluntad de Dios. Allí está cada respuesta, cada interrogante que se presenta en el día a día. Termino con esto. El requisito para la visión espiritual. La santidad es el lente limpio. ¿Sí? Mantener nuestros anteojos limpios para poder ver con claridad. ¿Recuerdan cuando Longino le clavó la lanza a Cristo, que recibió la vista de manera total? Y le fue también recibida visión espiritual. Y aunado a eso, en los relatos de Pilato, Longinos al día siguiente renunció como soldado del Imperio Romano y buscó de la presencia de Cristo. Y llevó el mensaje y murió ejecutado porque no negó a Cristo en momentos cumbres. Esa es la historia de Longino. Eso está escrito, no canonizado, pero está escrito en los relatos de Pilato. El soldado, que expresó que realmente está el Hijo de Dios. Una historia bastante bonita y de cómo la influencia de Cristo al día de hoy sigue vigente en nosotros. Usted es un milagro del Señor, yo también. Porque hubo una oración, usted aquí presente, es una oración contestada de una abuela, un abuelo, un papá, una mamá, un tío, una esposa, que usted está acá. Una oración contestada. Y la influencia de Cristo ha sido tal que cada día las ovejas se siguen sumando a su redil. Y estamos llamados a vivir una vida en santidad y llevar el mensaje del Evangelio. A levantar al caído, a restaurar, a perdonar y a tolerar las ofensas. A tolerar las ofensas. Por muy duras que sean. Perdonar y olvidar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Estamos llamados a perdonar. Llevar una vida en santidad no es algo opcional, estoy hablando para el creyente, sino es el lenguaje mismo del reino de Dios. Porque somos templo del Espíritu Santo y más padeció Jesucristo. Como hijos de Dios estamos llamados a reflejar su naturaleza. Dice la palabra en 1 de Pedro 1, 15 a 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
en toda vuestra manera de vivir. Tenga siempre presente en sus oraciones el andar de Jesucristo. Y cuando esté en un momento cumbre, en un momento de alta presión, analice y piense cómo actuaría Cristo, cómo reaccionó Cristo. Y para eso es fundamental leer los 4 evangelios. Fundamental. Siempre que tenga un momento de apremio, Señor, dame sabiduría, dame luz para poder tener una mejor toma de decisiones amparadas en la palabra y en cómo actuaría Cristo. Es fundamental. Y otra cosa, hermano, tengamos paz para con todo, independientemente de que de allá vengan piedras para acá. Paz para con todo. Y perdonar. Perdonar. Cristo perdonó, tú y yo también debemos perdonar. Y nuestra vida debe ser cristocéntrica, amparada en Jesucristo. Amparada en Jesucristo. Termino con esto. Dice la palabra en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera por quien te ha confiado. Nuestros pensamientos deben estar llenos de Jesucristo, de Dios, para tener paz, aún en la adversidad, aún en la tormenta, aún en la tribulación. No quisiera terminar sin hacer un llamado, ¿no? Siempre se me olvida hacer el llamado, pero no quisiera terminar sin hacer un llamado. Sé que aquí el 97% de los presentes son creyentes, pero ese llamado va a la restauración. A la restauración. En lo emocional, en ofensas y en erradicar ese espíritu de culpa, de rechazo que me hace sentir indigno e impuro. A un hermano, aquel hermano que quiera pasar acá, pase sin pena para orar. No tenga pena. Porque sé que el adversario en esa lucha espiritual nos quiere hacer sentir impuros, indignos, con culpa, y nos manda dardos y dardos y dardos y dardos para recordarnos ese pasado. Ya Cristo se llevó eso en la cruz. Tetelestai, consumado es. Si usted quiere pasar, pase. Y estemos orando para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo y echemos a un lado eso que nos atormenta, que no nos deja avanzar, que no nos deja dar ese salto de calidad espiritual en Cristo Jesús. Cada día que pasa tenemos que entrenar, prepararnos para poder estar fortalecidos y cuidar este templo que ha sido comprado con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. No se siente impuro, no se siente indigno. Ya Cristo se llevó eso en la cruz y usted ha sido restaurado, ha sido restaurada. Él nos perdonó. Es cuestión de sacar esas impurezas que no nos dejan avanzar. Es cuestión de erradicar al adversario que nos culpa y nos señala. Cuando Él haga eso, recuérdele su futuro. Él ya ha sido condenado para la gloria y honra de mi Dios Altísimo. Voy a pedirle que se pongan sobre su pie y estemos orando. Muy buen Dios y Padre Celestial, Señor, te alabamos, te glorificamos, Padre Celestial. Te damos infinitas gracias, mi Dios Altísimo, por este privilegio de estar acá congregado en tu casa de oración, mi Dios Padre. Padre de la gloria, intercedemos por mis hermanos y mis hermanas que tienen heridas en lo emocional, que les ha costado perdonar, que les ha costado sanar esas cicatrices, mi Dios Altísimo, del pasado, mi Dios Padre. Límpianos, purifícanos, perdónanos en el nombre de Jesucristo y permite que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza estén sobre nosotros en Cristo Jesús, Padre. Padre de la gloria, erradica y reprende en el nombre de Jesucristo, Señor, todo espíritu que nos quiera hacer sentir impuros e indignos delante de tu presencia. Padre, tú te llevaste ya eso en la cruz y nos perdonaste. Permite, Señor, que yo me pueda perdonar, que pueda avanzar, que pueda mejorar, que pueda sentirme digno delante de tu presencia, mi Dios Altísimo. Erradica todo pensamiento, Señor, que quiera perturbar mi paz. Tu palabra dice en Hebreos 12:14 que tenemos que tener paz para con todos los hombres. Padre, perdonándonos unos con otros, misericordioso, Padre Celestial. Padre, bendice cada hermano y cada hermana acá presente y permite que nuestro andar, nuestro accionar, nuestro caminar te glorifique a ti en el nombre de Jesucristo. Que seamos luz en medio de dificultad, que seamos luz para las personas que nos rodean y que seamos testimonio público de que Cristo realmente habita y mora a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Padre de la gloria, a ti sea la gloria por los siglos, mi Dios, en Cristo Jesús, Padre. Amén y amén.